Hola y bienvenidos a Flashback. Hoy hablaré de Dune, la parte 2, la continuación de la saga épica de ciencia ficción dirigida por Denis Villeneuve, basada en la novela homónima escrita por Frank Herbert. A modo de sinopsis, la película nos cuenta cómo el duque Paul Atreides se une a los Fremen y comienza su entrenamiento para convertirse en Muad'Dib, mientras trata de evitar el terrible futuro que ha previsto, una guerra santa en su nombre, esparciéndose por todo el universo conocido. En esta segunda entrega de Dune, en propias palabras de Denis Villeneuve, es una continuación, no es una secuela, es justamente retomar lo que había ya plasmado en la primera parte y pues continuar ese desarrollo de la historia de Paul Atreides, el personaje interpretado por Timothée Chalamet, y llevarlo hasta el final de la historia que escribió Frank Herbert en su famosísima novela épica de ciencia ficción que permanece como uno de los clásicos de la literatura. Y en este caso, pues la película se desarrolla durante 2 horas y 45, pero es un espectáculo visual de una magnitud verdaderamente, como mencionaba antes, épica. Es una epopeya de ciencia ficción que yo creo que va a permanecer durante mucho tiempo en la memoria de los espectadores porque, en mi opinión, es una de las grandes películas que se han hecho en los últimos años. En esta segunda entrega de Dune, Denis Villeneuve ahonda en el material de Frank Herbert y se centra básicamente en la búsqueda o en ese desarrollo del personaje de Paul Atreides y cómo se cumple la profecía del Kwisatz Haderach, o en palabras en español sería pues el que conoce el camino más corto. Este Haderach, que es como el personaje principal de las profecías de las Bene Gesserit, es pues lo que sería la representación del Mesías o del Dios en la tierra o de aquel elegido por un destino divino o superior para guiar al pueblo de los Fremen hacia la libertad contra la opresión del imperio, de las grandes casas y en última instancia de los Harkonnen, que son los que han estado explotando la famosa especie conocida como la Melange en el planeta de Arrakis, que es el planeta pues conocido como Duna o Dune. Entonces, esta película creo que ya entra mucho más en profundidad y desarrolla de una manera mucho más extendida todos los conceptos claves de esta saga épica de Frank Herbert, que son varios conceptos que son difíciles a lo mejor primero de hacerse con ellos, pero que a medida que vamos viendo la película creo que están muy bien explicados, muy bien desarrollados. Sí es cierto que para conocer la amplitud del universo de Dune, yo recomendaría pues quizás echarle un vistazo a las novelas, porque bueno, son novelas muy extensas, pero ahí pues se desarrolla también con mucha más profundidad todos estos conceptos como el del Kwisatz Haderach, bueno, todo lo que tiene que ver con las Bene Gesserit y esa capacidad que tienen para de alguna manera funcionar como figuras políticas, como una orden también política que se encarga como de manipular un poco las decisiones de las grandes casas y que bajo esta premisa o bajo esta promesa, mejor dicho, de la profecía que ellas han ido como esparciendo y que han ido desarrollando a través de la galaxia, en la que piensan que va a haber un hombre que va a ser capaz de encontrar el camino más corto, pero también esto tiene mucho que ver con una cierta idea del misticismo y la espiritualidad de este personaje como un profeta, como que es que es capaz de ver el futuro, de ver el pasado, de hablar con diferentes voces y sobre todo recuperar la memoria ancestral de todos los hombres y entrar como en diferentes puntos espirituales y ancestrales en los que las Bene Gesserit, a pesar de su poder, que ellas tienen, por ejemplo, que usan la voz para poder manipular y ordenar cosas y también salirse un poco con la suya cuando están planteando estas estrategias políticas, pero el Kwisatz Haderach es mucho más poderoso, tiene muchas más alcances, es prácticamente capaz de viajar en el espacio y el tiempo, pues es como un superhéroe. Y entonces, pues lo que plantean aquí las Bene Gesserit es que Paul Atreides es este personaje, ¿no? Es la encarnación de el profeta del Mesías que va a tener un poder pues nunca antes visto y capaz de cambiar el destino de la galaxia. Entonces Paul Atreides, ya cuando entra en los Fremen y se hace con el respeto de los Fremen, bueno, el primero que confía en él es Stilgar, el personaje interpretado por Javier Bardem, que me parece que aquí hace una excelente interpretación y lleva como mucho el peso también dramático de la película y le da como mucha intensidad, mucha emocionalidad. Él es creyente de Paul Atreides como el Lisan al-Gaib, que es otro concepto también que aparece aquí, que sería pues como el profeta, el capaz de llevarlos hacia la tierra prometida, hacia la libertad. Y en este caso confían en él y le hacen pasar como todas las pruebas necesarias para que él pueda demostrar que está siendo ese Mesías que aparece en las profecías, en los escritos y en toda esta pues cultura que hay desde hace muchos años que apunta a que va a llegar alguien de fuera de la Tierra. Creo que lo de Lisan al-Gaib también tiene que ver con que es alguien extranjero, que está off-world, que no es parte de Arrakis, sino que viene también y entra ahí.
y luego se constituye o destaca pues como el Mesías que va a llevarlos hacia la libertad, ¿no? El que posee como la voz del otro mundo también, ¿no? O sea, va a ser como el líder. Y pues Paul Atreides, a medida que pasa la película, va teniendo como esa conciencia de que él es el elegido, aunque también hay momentos de duda. También a su alrededor hay momentos de duda, y quizás el personaje de Zendaya, el personaje de Chani, ¿no? Cuestionan mucho toda esta cuestión de la profecía como un mecanismo también de control y como de una falsa promesa que les permite estar como subyugados ahí hacia el poder de las Bene Gesserit y de las grandes casas, ¿no? También se cuestiona la figura del Mesías como algo quizás como para mantener al pueblo pues bajo una eterna promesa que nunca se cumplirá. Pero obviamente a medida que se desarrolla la película, Paul Atreides, que termina siendo Muad'Dib al final de este proceso, es el nombre con el que le bautizan, que es el nombre de los ratones pequeñitos que están en el desierto, que también son capaces de conseguir como caminos o atajos dentro de las dunas. Entonces, pues, Paul Atreides termina convirtiéndose en Muad'Dib. También le ponen al final su nombre privado, es Usul. Entonces, pues ahí hay un montón de conceptos y un montón de vocablos y de palabras que son interesantes de hacerse con ellas, y creo que en esta película se desarrollan muy bien por parte de Villeneuve, y eso termina poniendo pues a Paul Atreides todo este proceso ya como el líder de la revolución, justamente porque los Fremen serían como estos rebeldes que quieren sublevarse en contra de los Harkonnen y finalmente en contra de las grandes casas. El último punto de este proceso de iniciación, este proceso de constitución del Mesías, es tomar el agua de la vida, que es un agua que se extrae de los Shai Hulud, que son los gusanos de tierra, que aquí también en esta película ya tienen mucho más tiempo de pantalla y hacen su aparición estelar en varios momentos claves. De hecho, una de las pruebas también es pues montar a un gusano de tierra, y esto es otra prueba que Paul Atreides también pasa con nota, y pues él aprueba todo el proceso de iniciación y de conversión hacia lo que sería pues el Mesías y el profeta, el Kwisatz Haderach. Y pues por último, como mencionaba anteriormente, toma el agua de la vida, que es un veneno prácticamente, y es capaz de sobrevivir a este. Entonces ya él comienza a ser reverenciado por todo el pueblo Fremen, y ya la noticia se esparce por toda la galaxia, y la orden de las Bene Gesserit también terminan enterándose pues de que este finalmente es el Mesías que han estado esperando durante cientos de años. Entonces aquí la película creo que es muy interesante. Hay que destacar también la dirección de fotografía, el diseño de producción. Todos los aspectos técnicos de la película son verdaderamente sobresalientes. La experiencia es impresionante verla en el cine, con el sonido. Hans Zimmer aquí de verdad que hace una banda sonora impecable. Greg Fraser con la fotografía. Todo está técnicamente a un nivel sobresaliente que hace que la película sea muy entretenida, muy atractiva visualmente. Todas las composiciones, todo el tratamiento del color y de las imágenes es verdaderamente exquisito. Y yo creo que aquí Denis Villeneuve ha llegado como a la cima de su carrera, que es un director que venimos ya viendo muchas películas importantes que ha hecho durante estos últimos 20 años, y me parece que es uno de los directores más importantes trabajando ahora mismo en la industria. Y verdaderamente consigue aquí dar forma a una epopeya, y la sensación cuando ves la película es que es una de estas películas enormes que de verdad significan un poco también esa concepción del cine como, pues, de una manera clásica como lo entendemos, estas grandes aventuras, ¿no? Estas grandes películas donde hay muchos personajes. El casting también quiero mencionar que es impecable. O sea, Javier Bardem, Rebecca Ferguson, Zendaya, todos hacen un trabajo verdaderamente increíble. Y la película pues es como una experiencia que yo sinceramente recomiendo que la veáis en el cine, porque creo que vale la pena. Por último, quería mencionar o quizás hacer énfasis también en la idea esta de la Guerra Santa, que es pues ya lo que termina convirtiéndose toda la historia de Dune, sobre todo desde la segunda parte de la película en adelante, pero que sería como el destino final de este profeta, de este Mesías, del Kwisatz Haderach y de Lisan al-Gaib, que es el que tiene que pues encargarse de liderar esta Guerra Santa en la que va a liberar a los Fremen, y en la que va pues a mostrarse como el verdadero profeta por encima de todos los poderes reinantes. Y esto creo que es una idea que, a pesar de que Dune fue escrita pues a mediados del siglo XX, todavía hoy permanece siendo un tema interesante, y donde lo sitúa Frank Herbert, que es en el año 10.190 después de Cristo, me parece que es algo que a nivel cultural e histórico es bastante interesante de analizar, quizás también a nivel antropológico, porque es la idea de que tenemos la concepción de que va a venir un Mesías y va a liberarnos de la opresión y va a llevar esta revolución para poder acabar pues con la casta o con las potencias o con el imperio que oprime a los pueblos pequeños. Entonces esto está transversalmente en toda la historia. Prácticamente podríamos hablar de la Guerra Santa como algo que ha sido
propio de todas las culturas, quizás con mucha más presencia en la cultura occidental, y esto pues tiene que ver obviamente con la religión, como esa idea, como esa ideología que se encarga también de llevar a cabo estas guerras santas que pues también han traído mucha tragedia y muchas pérdidas. Pero yo creo que Frank Herbert, viendo un poco hacia la cultura árabe, y tiene pues un poco esas referencias de los bereberes, de los tuareg, de todas estas tribus nómadas que viven ahí en el desierto, pero que tienen esa esperanza de ser liberados. Creo que eso podría extrapolarse a diferentes ramas de las religiones, y es algo que es inherente quizás al ser humano. Yo creo que por eso la película también tiene muchas resonancias con la actualidad, a pesar de que fue escrita el material original hace más de 60 años, y la película está situada también en un futuro muy, muy lejano, pero creo que eso es un tema que quizás, pensándolo desde el punto de vista de la naturaleza propia del ser humano, nos va a acompañar durante toda la historia del ser humano como especie. Que tu cuchillo se astille y se rompa. Bueno, si no has visto Dune, por favor, ve a verla, la parte 2. También te voy a dejar aquí un link en la descripción para que veas mi análisis de la primera parte de la película, por si necesitas alguna información clave para entenderla mejor. Y bueno, si te gustó este vídeo, por favor dale a me gusta y suscríbete a mi canal para que recibas notificaciones de los próximos análisis. Muchas gracias y hasta luego.